Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. El uso cotidiano de tecnología es lo que nos permite avanzar, progresar. Seguramente tenga raíces con más de 100 años. El día en que un inventor patentó su idea, el día en que propuso ese proyecto, los planos, las recetas, en definitiva es el alcance en el campo de batalla, las grandes armas, los artefactos explosivos, los vehículos, los transportes imposibles para según qué épocas. Pero claro, aquí la cuestión es si ustedes conocen a los grandes inventores españoles, porque aquí, en este país, se creó la primera bomba de vacío, la termobárica. Es lo que se conocía como esa bomba de la eterna y gran destrucción, el primer traje de astronauta, puertos flotantes, submarinos, trajes de buceo. España, en otra época, era la gran pionera de los inventos más importantes del mundo, y hay muchas de esas personas que permanecen en el más absoluto de los olvidos. Ellos son nuestros héroes, por supuesto que sí, los grandes inventores españoles. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí desde nuestro búnker en Aragón Radio para este nuevo programa de Abismo. Pero antes de comenzar, me gustaría dar unos datos y quiero darles las gracias porque escuchas de Abismo, las descargas, los podcasts, las formas de ver también este pequeño podcast. Bueno, pues estamos orgullosos porque el 53,3% es que me parece un dato bastante sorprendente, sobre todo algo que comienza y nace en Aragón para el mundo. El 53,3% de los que nos están ahora mismo escuchando es de fuera de España. México se lleva casi un 30% de la audiencia, así que un abrazo inmenso, de verdad, y agradecidos, que no es poco, porque para nosotros es un gran éxito, sobre todo, que pueda llegar a diferentes puntos del mundo. Quería comentar también que este es el último programa, para los que nos siguen desde YouTube, que no tiene imagen. La semana que viene ya comenzamos nueva temporada y ya regresa esa imagen aquí en el plató. Ha sido un pequeño descanso para hacer unas reformas de cámaras. Teníamos que cambiar unos pequeños materiales y así también hacíamos unos programas un tanto distintos. Una temporada de verano más enfocada hacia el audio y hacia el podcast, cierto, pero muchos nos dicen, pues con toda la razón, dicen, es que no vemos, ¿va a volver el plató? Sí, por supuesto que va a volver. Así que la semana que viene ya, de nuevo, con imagen, con un programa de verdad muy, muy interesante. Pero bueno, abrimos aquí presentaciones. Daniel Higueras, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Como bien dices, agradecer, porque es de bien nacido ser agradecido, ¿no? A toda esa comunidad hispana por el apoyo a nuestros hermanos mexicanos. Y hoy noche de, pues un poquito de lo que nos suele pasar muy de España, ¿no? De echar balones fuera y no darnos cuenta de lo que tenemos a veces aquí. Así que hoy vamos a recorrer un poquito algunos personajes ilustres e importantes que puede ser que mucha gente o mucha audiencia no conozca. Bueno, nosotros los primeros, que hasta que no hemos indagado a muchos de ellos, pues desconocíamos de su existencia, pero fueron grandísimos héroes en su momento y bueno, pues también para analizar estos personajes. Profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Dani. Yo creo que este programa había que hacerlo porque muchas veces, como de justicia. Sí, no reconocemos el talento de los hombres y mujeres que hemos tenido en España, que han sido grandes pensadores, grandes ingenieros, grandes investigadores, y que muchas veces conocemos calles con un nombre, por ejemplo en Zaragoza la calle Isaac Peral, pero mucha gente no sabe qué hizo Isaac Peral. Isaac Peral Correcto. hizo muchísimas cosas. Muchas cosas que han llegado hasta nuestros días y que fueron realmente parte de aquellos pioneros que a principios del siglo XX comenzaron a idear unas tecnologías en un montón de ámbitos. Como veremos, vamos a hablar de un montón de inventores que facilitaron la vida, que favorecieron también, ¿por qué no?, la exploración de los mares, de las montañas, el entendimiento de nuestro planeta
y que yo creo que efectivamente, como dices, era de justicia hacer este pequeño homenaje, recordatorio de todos aquellos hombres que aportaron muchísimo, no solo a España, sino a la humanidad al completo. Y que a veces pues, se les tiene un poco en el olvido porque aquí en España pues, parece que a lo nuestro no se le da valor. Y el que le da valor hay cierta envidia. Efectivamente. Pero mira, voy a lanzar un órdago, me parece importantísimo porque casi todos los grandes desarrollos, los grandes inventos vienen de un ámbito, que es el ámbito militar. Que parece que ahora es un ámbito que no interesa mucho, es más bélico, para algunas mentes, para nosotros no, pero allí empiezan los grandes inventos, los inventores, la facilidad que tenía una persona avanzada en sus pensamientos en que le habilitaban una habitación, un laboratorio, y cree usted con la tecnología que le podamos aportar. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que el mundo militar y las empresas armamentísticas, también a día de hoy, tienen muchísimos recursos y muchísimas mentes brillantes. De hecho, a mí siempre me gusta decir que el ejército español, que es el que más conozco, está formado, sobre todo en los cuadros de mandos superiores, por gente realmente culta, realmente estudiosa, gente muy seria, gente que tiene carreras de ingeniería, carreras de historia, carreras de derecho, carreras de relaciones internacionales, gente extremadamente preparada que dentro de lo que es su ámbito, que es el militar, desarrolla pues un montón de estudios, no solamente tecnológicos, sino que también tenemos grandes historiadores militares y precisamente por eso pues, muchas de las tecnologías, muchos de los inventos, de los artilugios y artefactos que poco a poco van saliendo a la luz, tanto a principios del siglo XX o del siglo XIX como a día de hoy, provienen en su primera instancia de ese ámbito militar. Mira, os voy a proponer, Dani, Jaime, y a todos ustedes, un personaje que yo hace años cuando leí sobre él, porque cierto es que el ejército también va recuperando y hace diferentes biografías sobre estos inventores, y os voy a mostrar un personaje, Jaime, Dani, que no sé si conoceréis, y ustedes no sé si lo habrán escuchado, pero a mí me impactó cuando leí sobre él su historia. Claro, se llama Antonio Meulener, que él es algecireño. Él nace en 1861, ya nos podemos ubicar en esa época, pero es conocido como el Oppenheimer español. Ahora que tan de moda ha estado esas películas en el cine de Oppenheimer con ese invento de la bomba atómica, con quien llega a realizar los grandes inventos para las grandes matanzas. Bueno, pues esta persona es increíble y creo que nos va a generar incluso un pequeño debate. Mira, Antonio Meulener, él inventa la primera máquina criptográfica imposible de descifrar. Siempre nos viene a la mente la máquina Enigma. Crea el primer misil balístico de la historia, el torpedo Meulener, y crea la bomba termobárica. Es la bomba de vacío. Él lo que hizo cuando vio los efectos que los quiero contar, decidió destruir su fórmula cuando vio la devastación, ¿no?, que él creaba. Entonces, este Oppenheimer español hace ya su primer invento. Es el bastón Meulener, que al final lo que hace es levantar mapas topográficos. Para hacer antes mapas topográficos necesitaban 3-4 personas para llevar todos los elementos, poner un trípode, ir montándolo, y él de pronto pues empieza a cambiar, empieza a pensar en un prototipo y lo crea, y funciona. Y entonces lo que él propone es un elemento que está hecho con tablas y con lona, y alrededor portaba una brújula, un goniómetro, un heliógrafo y un barómetro. Y en el interior había un termómetro, un telemetro, una linterna, anteojos, podómetro y un banderín de señales con magnesio para que esté durante toda la noche, y un trípode de hierro. Y de esa forma levantaban mapas topográficos con gran exactitud y velocidad. Y se utilizó en España, en África, en ultramar, que era el gran enigma y problema que tenían, en Cuba, en Filipinas, y nos encontramos que esta persona, pues claro, el ejército dice, ostras, hay inventor que tenemos aquí. Y entonces le permiten trabajar en diferentes laboratorios, casi siempre ha estado él en la zona de Toledo, y patenta en 1894 la primera máquina criptográfica. ¿Por qué digo esto de 1894? Por una cosa muy sencilla, porque la máquina Enigma, que es aquella tan famosa que utilizó el ejército nazi, como otros tantos, se patenta 24 años después. Es decir, 24 años antes de la máquina Enigma, que se patenta en 1918, un español crea una máquina criptográfica. Lo que él
piensa es en realizar una regla de criptografía donde se envíen y reciban mensajes imposibles de descifrar por el enemigo. Así que él inventaba una caja con ruedas dentadas que llevaba inscrita una serie de letras y de números. Y mediante el giro de estas pequeñas ruedas se generaba una clave para aplicar al mensaje, de forma que cuando se enviaba, bueno, pues la clave cambiaba automáticamente y hacía imposible descifrarlo para quien no tuviese ese modelo de la máquina. Y bueno, pues al final se utiliza en 1908 y la Enigma se utiliza en 1923. Luego crea también una imprenta portátil, una máquina... O sea, Jaime, ¿tú imaginas un español que es absolutamente desconocido, que crea esa primera máquina Enigma, que crea los primeros grandes mensajes cifrados? Bueno, como he dicho, en España hay muchísimos investigadores e inventores que son muy desconocidos. En este caso, Antonio Meulener era militar y además estaba especializado en balística, química y metalurgia. Bueno, claro, en balística es lo que le permite a él generar misiles. Hasta entonces, los misiles se lanzaban sobre... Bueno, iban sobre una tabla, ¿no? Más que misiles eran obuses, es decir, no contaba él con... Torpedos, era una especie de torpedo. Era armamento que no tenía propulsión propia, por así decirlo, entonces por eso era especializado en balística, porque lo que utilizaban eran proyectiles que se lanzaban y cuya propulsión provenía de la explosión de pólvora del cañón desde el que se lanzaba. Bueno, pues él lo que diseña de pronto es que en esos proyectiles le coloca 4 aletas para la dirección de ese proyectil en la parte trasera. Y con lo que hace, pues, corrige la deriva de la ojiva. Recorrió 1.500 metros. Se hizo en 1901, se hizo en el campo de maniobras de pruebas en la Academia Militar de Toledo y es de forma exitosa. Claro, antes se lanzaba con esa rampa metálica, no por medio... Y él propone pues, que no sea por medio de cañón, sino una forma donde va buscando esas aletas. Bueno, lo importante, aparte de que la explosión se escucha en toda la ciudad, es que esto es en 1901 y hasta 1920 no se vuelve a utilizar. Y no se vuelve a utilizar de nuevo su invento hasta 1942 por el ejército nazi. ¿Saben a quién pertenece la patente del invento de estas aletas que había en la parte detrás del cohete? A un tal Wernher von Braun con sus bombas V2, el gran inventor de la tecnología, el hombre que consigue que el ser humano llegue a la Luna, que ese es Wernher von Braun. Se supone que según las patentes es el que consigue los misiles balísticos y resulta que él lo hace en el 42, que en 1901 hay un español que genera exactamente lo mismo, hacen pruebas y funciona, Dani. Pues, Nacho, Jaime, como siempre, ya hemos adelantado un poquito al principio del programa, ¿no? Siempre infravaloramos lo que tenemos aquí. Fíjate tú, estamos hablando de 1901, una tecnología que apenas se soñaba, que después cambió el rumbo casi del siglo y del devenir de los acontecimientos en la guerra, en la Segunda Gran Guerra, y al margen de todo esto, ¿cuánta gente tú crees que sabría esto que nos acabas de explicar? Bueno, pero que es había que un español, claro, que era inventor y que hizo estos progresos en ese momento. 1901 estamos hablando. Claro, pero no está es patentado por el propio ejército español y se llevó a cabo y se utilizó, pero de pronto llegan la Alemania nazi en esos momentos, Wernher von Braun como el grandísimo inventor que luego se iría a las zonas de Peenemünde. Oye, yo quiero recordar que estuve en sus laboratorios hace muy poquito tiempo, que están ahí abandonados. Y resulta que es la tecnología que un inventor español había creado. Claro, al final, fíjate que lo que hace Meulener es adaptar algo tan arcaico como es la pluma de la flecha que podían utilizar los nativos americanos, sí, o incluso los arqueros medievales europeos para poder darle una dirección concreta a ese obús, a esa pieza de artillería y poder precisar el lugar de impacto. Esto que puede parecer algo muy sencillo, bueno, pues se le tuvo que ocurrir a alguien y tuvo que diseñar esas aletas, esos timones de cola, que, por decirlo de alguna forma, que propiciaran efectivamente que no se iba, digamos, a realizar un bombardeo o un disparo a discreción, sino que la puntería iba a ser muy precisa, lo que iba a generar, primero, una optimización del disparo porque iba a impactar en el lugar deseado
Y posteriormente también veremos que esa precisión en las armas militares lo que hacen es que se reduzcan mucho las bajas indeseadas, tanto materiales como personales. Correcto. Pues os voy a proponer ya el último invento suyo, como es, él lo llamó el tóspiro. El tóspiro, Dani, es increíble, ¿eh? Es la bomba de destrucción masiva, así, tal cual. Y esta persona, este español, que estaba destinado en la fábrica de armas de Toledo entre 1906 y el 12, crea su arma definitiva, como él lo titula, el tóspiro. ¿Qué es? Bueno, pues consiste en una carga explosiva doble, construida por un compuesto pulverizado de pólvora marrón con alta capacidad de deflagración, que además lo inventa él, y una ojiva que estaba adosada con un explosivo líquido a presión, que también lo inventa él, y que provoca una aceleración y una reacción en cadena, que cuando se mezcla con oxígeno, el oxígeno del aire, se multiplica por 1000 la potencia de la deflagración, provocando un vacío que aniquila todo ser viviente, animales, vegetales, en varias hectáreas de la zona. Es decir, este es el inicio de las bombas termobáricas. Son las bombas de vacío, es lo que se conoce como la bomba atómica de los pobres. Hoy están prohibidas por un acuerdo internacional, pero esto lo crea un español. Ojo a lo que vamos, porque se probó en los Montes de Toledo en junio, el mes de junio de 1912, y volatilizó la vegetación. Y habían colocado cabras, ovejas, mulos, vacas, para ver la reacción que había, y todo quedó completamente desolado. Él lo que hace es destruir la documentación, quema los planos, los dibujos, pero hay una persona que os lo quiero leer, que es el teniente general Luis Bermúdez de Castro, que fue el testigo de toda la prueba, y él escribe en sus memorias lo que vivió en esa zona de Toledo, y dice así: a los 3 días de llegar se hizo el primer y único disparo. La Guardia Civil había expulsado con mucha anticipación todo ser viviente dentro de los Montes de Toledo y seguía vigilando todos los accesos habituales de aquel terreno dotado de una vegetación salvaje. Intentamos reconocer el campo de tiro, pero no pudimos adelantar más que 1 kilómetro, y eso con extraordinaria fatiga, porque en efecto el aire era irrespirable. A los 30 días penetramos 15 kilómetros, sin sentir más que unas pequeñas molestias en la garganta y lagrimeos en los ojos. Meulener tenía una fiebre alta todas las noches y su aspecto me alarmó de tal manera que le convencí a renunciar a más reconocimientos y regresar a su casa. Antes de emprender el regreso, reconocí yo solo el campo inmediatamente después de una lluvia que debía lavar el ambiente. La impresión fue profunda. No había ni un solo árbol, ni un hierbajo, ni un rastro de ganado, ni piedras en el suelo. Mis soldados y los campesinos en sus pueblos estaban aterrados. La Guardia Civil me informó que la explosión de la granada había sido como un terremoto y que los rebaños cercanos no habían hallado ni sangre, ni pelos, ni huesos. Llegamos a la corte. Mi compañero estaba cabizbajo y triste, yo esperando que se quedaran muerto en mis brazos porque a ratos se ahogaba. Lo dejé en el lecho y, al despedirme, él me dijo: tengo vida para muy poco tiempo y no quiero morirme con el remordimiento de haber dejado a los hombres un arma con la que pueda aniquilarse ellos mismos y destruir la naturaleza. También es obra de Dios. Esta misma noche voy a quemar todos los papeles, cálculos, dibujos y planos y no quedará rastro del tóspiro, y poco después, de su autor. A la mañana siguiente, el ministro de la Guerra se presentó en la alcoba y se enteró de la disposición del enfermo. Empezó a darse puñetazos en las rodillas y se levantó exclamando: «¡Qué manera que adiós nuestra supremacía internacional, adiós a la recuperación de Gibraltar, adiós a las ilusiones perdidas, adiós al tiempo perdido, y todo ha sido un sueño!». El inventor, reclinado sobre un montón de almohadas, lo escuchó sonriente, y yo, de la misma opinión del ministro, comprendía el disgusto de este y me extrañaba que no afectase al enfermo. Pero Antonio, le decía: «Antonio, ¿por qué has hecho eso?». Y me dijo que porque las cosas de este mundo se ven de una manera distinta cuando tiene uno ya el bolsillo con el billete del viaje al otro lado. El ministro, la verdad es que se encontró bastante mal, se desarrugó luego el entrecejo de su rostro y un silencio por la sibilante respiración del enfermo. Cogió el general con sus manos las del enfermo, este con las de él, y sonriendo dulcemente apareció el veterano ilustre soldado, el hidalgo español, porque con la voz un poco emocionada repuso: «Bueno, Antoñito, no te enfades por lo que me has oído decir, pero si tan tremendos fueron los efectos de tu proyectil, es posible que yo, en tu caso, hubiese hecho lo mismo». Increíble, increíble
que se inventase y se probase en los montes de Toledo la gran bomba de vacío que acabó con la destrucción de todo lo que tenía a su lado. Esto me parece una de las crónicas más potentes de la historia reciente de España. Bueno, es que fíjate si fue potente que se cree que la muerte de Meulener, que fue el 17 de agosto, fue precisamente derivada del gas tóxico que desprendía la explosión de este explosivo llamado tóspiro. Y a mí lo que me fascina de Él ya tenía tuberculosis desde el año 1900. Pero parece ser que se lo agravó bastante la respiración de este gas. Claro, es que no sabían lo que podía dar resultado. De hecho, ya lo dice el general Bermúdez de Castro, que el aire era irrespirable y que hasta que no llovió no se acercaron, ¿no? a la zona de la prueba, donde efectivamente no hallaron absolutamente nada, más que un páramo totalmente desértico y todo lo que había pulverizado. Pero a mí lo que me fascina de esta historia es la responsabilidad de Meulener cuando observa la destrucción del artefacto que ha creado y decide que, y yo creo que ahí entra su formación militar, que él llega a la conclusión de decir, esto no es honorable. O sea, una bomba de este tipo no tiene cabida en una guerra en la que se lucha con honor y se lucha más o menos en igualdad de condiciones. Y por eso decide destruir absolutamente toda la documentación, los planos, el desarrollo, porque bueno, realmente él crea incluso hasta el lanzador de lo que se supone que fue una forma de granada para que no se pudiera replicar. Pero tú sabes que porque estaba realmente atemorizado del poder de destrucción que había inventado. Claro, pero si esto lo desarrolla, bueno, no sé, esto es como un imaginario de ensoñación, pero España podía haberse hecho con el mundo, ¿eh? Tal cual. Vamos a ver, a día de hoy las potencias que gobiernan el mundo o que llevan la voz cantante a nivel internacional son sobre todo aquellas que son potencias nucleares. Obviamente, disponer en aquella fecha, en 1912, que recordemos que es el año en el que se hundió el Titanic, sí, o sea, que es que estamos hablando del principio del siglo XX, antes de toda la revolución tecnológica a la que llegó la humanidad, ¿no? Pues estamos hablando de que habría sido capaz de atemorizar y de controlar cualquier otro país, porque es tan fácil como decirle a los franceses, oye, que soy capaz de destruir París. Sí. No tengo un avión y el avión te la tira. Esto no consiste ya en ese proyectil que tú lo vas lanzando. Dani, ahora de verdad, esto me parece increíble y es uno de los grandes desconocidos. Pues, como bien dices, totalmente. Yo, por ejemplo, había oído nombrar, pero nunca había oído sus gestas. Bueno, gesta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí que es cierto que parece que a todos estos inventores que llevan tras de sí esa muerte, ¿no? Como también hacía referencia y le pasaba a Robert Oppenheimer, ¿no? Cuando él se da cuenta del poder que desata y la destrucción que ocasiona su creación, pues en este caso a nuestro inventor le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Casi poco más que se arrepiente totalmente de lo que ha creado y de lo que es capaz de destruir. Decía Nacho, corrígeme si me equivoco, que hasta 30 días después les picaba la garganta, ¿no? Al entrar allí, al adentrarse. O sea, imagínate el poder de destrucción que causó aquello para que aterrorizara al propio hombre que lo creó. O sea, siempre nos vamos fuera, es que es lo de siempre, ¿no? Y yo creo que hay muchísima gente que no conocía estas historias, y ni esta, por supuesto, el hecho de que un español en principios muy, muy tempranos del siglo XX creara un artefacto capaz de arrasar hectáreas. Yo creo que hay gente que ni lo había oído venir ni escuchar. Tal cual, mira, pone literal, a los 30 días penetramos 15 kilómetros sin sentir más que pequeñas molestias en la garganta y lagrimeos en los ojos. Te da 2 datos, 30 días y 15 kilómetros de ese radio. Ojo lo que te están contando, con una prueba que era la mínima expresión que él quería hacer. Esto, a gran escala, que no le hubiese costado nada. Esto es el inicio de esa destrucción del mundo. Es que es alucinante. Un destructor de ciudades. Tal cual. Dani, oye, mira, quería hablando, cuando me ha dicho Jaime, a Francia, podemos destruir París, claro, haría falta esa aviación. Tú me comentabas que en España seguramente se llevase a cabo el primer vuelo de un ser humano.
Pues sí, Nacho, y eso creo que será algo que, bueno, igual los cordobeses sí que lo tienen más presente, ¿no? Pero el resto de españoles igual ni habíamos oído hablar de él. No quizá el primer intento de vuelo del ser humano sí, pero quizá fuera el inicio o la simiente de lo que hoy conocemos como paracaidismo también, ¿no? Pero sí que es verdad que si hablamos de Abbas ibn Firnas, el conocido como el Leonardo del califato cordobés, un tipo que nació en 810 y en Ronda y más tarde se establecería en Córdoba, era una mente de estas que podemos decir como mentes inquietas, ¿no? Bueno, pues este señor, este andalusí que se conocía en aquel momento en ese califato cordobés, se le ocurrió un día coger unas telas, tensarlas con unos tablones y ponérselos a las espaldas y subirse al torreón de la mezquita, del campanario de la mezquita de Córdoba. Y desde ahí arrojarse para intentar planear, como llevaba viendo y llevaba años estudiando a esos pájaros y qué podían hacer, ¿no? Él lo probó, lo intentó, lo documentó en el 852, cayó. No se hizo daño, se hizo unas pequeñas heridas, fue una caída leve, no tuvo mucha violencia en esa caída, pero quedó documentado. Y fíjate tú, qué curioso, ¿no? Tiene un monumento y tiene un puente en Córdoba, tiene una estatua en Bagdad, porque para el Islam, para los musulmanes, es considerado como el inventor casi del vuelo del hombre. Podríamos hablar más de paracaidismo, ¿no? El primer paraca, podríamos decir aquí en España. Pero sí que es cierto que como alguien que dio un paso más, nunca mejor dicho, y se atrevió a soñar con volar y conquistar los cielos. Tiene una estatua en Bagdad, él tiene un puente en Córdoba y tiene, fíjate tú, hasta un cráter en la luna. Un cráter con su nombre. Y yo creo que había mucha gente que aquí no conocía que en el siglo IX hubo un andalusí que ya se atrevió a soñar con volar como los pájaros. Claro, entiendo que planearía, no volaría. No, claro, no porque hay una cosa que muy poquito. Claro, que es lo que le ocurría a Leonardo. Leonardo tenía esas ensoñaciones, pero no se llevaban a cabo porque ese aleteo que él generaba pues es imposible. Porque, por ejemplo, el mejor vuelo es el de las moscas, porque buscan una masa viscosa. Es muy interesante. Esto nos explicó el otro día Ramón Torres, nuestro ingeniero de la Agencia Espacial Europea, con esa masa viscosa que buscan. Y el único animal que consigue hacerlo de una forma exacta es el colibrí, que es el más grande y que es alucinante, ¿no? Creo que me dijo que eran 6.000 movimientos por minuto lo que hacía, y es abrumador esa forma del colibrí, que van hacia arriba, hacia abajo, hacia todos los puntos. Y por eso las moscas son capaces de colgarse del techo, ¿no? Por esas masas viscosas. Por eso él me decía, por mucho que aleteemos, pues no vamos a conseguir nunca volar, solamente se va a conseguir planear. Bueno, muy interesante el tema este. Jaime. Pues del aire nos vamos a ir a las profundidades del mar. Bueno, no esperaba menos. Este sí que es uno de los grandes conocidos, pero yo creo que era importante, yo creo que era necesario traerlo, ¿no? Estamos hablando de Isaac Peral y Caballero, inventor, marino, militar, científico español, que inventó el primer submarino torpedero a propulsión eléctrico de la historia. Y además, el primero plenamente funcional. Isaac Peral nació el 1 de junio de 1851 en Cartagena, Murcia, España, y falleció poquito después, porque la verdad es que murió muy joven, en 1895, apenas 44 años, en Berlín, Alemania, pues desgraciadamente pues, por un cáncer, ¿no? Tras ir allí a operarse. Este hombre, la verdad es que podríamos estar hablando horas sobre él, porque gracias a Dios de él sí que tenemos muchísimos archivos y muchísima bibliografía, pero bueno, como he dicho, nació concretamente en el Callejón de Zorrilla, de la ciudad de Cartagena, y su padre, que siempre era marino, o sea, que fue marino, siempre estaba moviéndose por España, ¿no? Por diferentes destinos. Y entonces, su madre, que estaba un poco preocupada porque al final pues, los salarios que ganaba este hombre tampoco daban para mucho, no eran grandes sumas de dinero, lo que hizo fue enviar el 9 de enero de 1860 una solicitud, una carta manuscrita a la reina Isabel II,
solicitándole el título de aspirante a marina y el derecho a utilizar el uniforme de la corporación. Y esto lo hacía a cambio de ese compromiso del joven Isaac de ingresar en la escuela naval cuando alcanzara pues, la edad necesaria para ello. Ya en el 65, en 1865, pasa el examen de acceso al Colegio Naval Militar de San Fernando y empieza a estudiar materias como la aritmética de Serret, la geometría de Gaucher y Campbell-Auguste y el álgebra de Briot. Bueno, Isaac Peral debía ser un coco. De hecho, sus compañeros le llamaban el profundo Isaac porque lo cierto es que debía ser un auténtico genio. Pero es que además estudió pues otras materias que son típicas de la aeronáutica, pues como la construcción naval, la maniobra, el pilotaje, la astronomía, la historia naval y la historia de España, mecánica, física, máquinas de vapor. Vamos, era un hombre cultivado en un montón de campos. Todólogo, que decimos aquí. Sí, pero en este caso de verdad. Que en su caso lo que haría sería que todo ello le llevaría en un futuro y tras participar en algunas guerras, como por ejemplo la carlista, le llevaría a crear pues lo que hoy conocemos como un submarino. El submarino. El submarino de Isaac Peral, el Peral, fue el primero, como he dicho, torpedero con motor eléctrico de la historia y además incorporaba, además del sistema de lanzamiento de torpedos, por supuesto, incorporaba un periscopio muy importante. Era un invento bastante reciente y lo incorporaba para poder navegar sumergido. El problema del Peral es que fue un proyecto que luego se abandonó por razones políticas, pero es cierto que ya las dimensiones del Peral eran prácticamente las mismas que los submarinos que posteriormente se utilizarían en la Primera Guerra Mundial. Y estamos hablando de que la botadura del Peral fue el 8 de septiembre de 1888. Gracias a Dios lo tenemos preservado en el Museo Naval de Cartagena, donde podemos ir a verlo y vemos que es un monstruo que tiene, me parece que son 22 metros o casi 22 metros de eslora. Tenía ya un desplazamiento de 77 toneladas en superficie y de 85 en inmersión. O sea, estamos hablando ya de un buque de guerra, bueno, pues para aquella época importante. Además, desarrollaba una velocidad de casi 8 nudos en superficie y casi 4 en inmersión, lo cual lo hacía casi hasta veloz para aquella época. Estamos dando unos datos de fechas que, no sé, comparativas, ¿no? El Titanic, no sé, te puedo decir. Esto es 1888. 1888. 20 años después. El más caro del mundo, ¿no? 20 años después del descubrimiento de Altamira. Voy a soltar yo mi dato. Y 24 años antes que... Vamos a volver locos a todo el mundo. Que el hundimiento del Titanic. Y luego tenía una cosa que era muy importante y es que tenía una autonomía de 200 millas, un radio de acción de 200 millas. Eso, había habido algún intento de sumergible o de submarino previo, pero no habían conseguido absolutamente ni de lejos la autonomía, no habían conseguido la propulsión eléctrica a 60 caballos o 70 que tenía el Peral. Y bueno, lo cierto es que... pero lo construyen, lo prueban y funciona. Claro. Y además él lo construye porque durante su época de militar, digamos, combatiente, se da cuenta que la Armada Española pues, está perdiendo un poco esa carrera, ¿no? Frente a otras armadas, otras potencias que podían europeas, ir generando también esa tecnología de poder crear esos sumergibles. Como por ejemplo la alemana, ¿no? Y bueno, lo cierto es que se pone a desarrollar este submarino, lo bota, funciona y aunque luego fue desechado, pues nos deja uno de los grandes inventos que posteriormente, por supuesto, fueron tenidos en cuenta para el desarrollo posterior de los submarinos y de esa arma submarina que tan importante ha sido en las posteriores guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con esas manadas de lobos de los alemanes, y también posteriormente en la Guerra Fría, cuando se ha llegado, obviamente con un desarrollo muy importante, a esos submarinos nucleares que son los que hoy en día navegan por nuestros mares
y que permiten pues el posicionamiento de fuerzas a nivel estratégico por todo el mundo de forma totalmente indetectable. Pensad que en aquella época, cuando se bota el Peral, en 1838, obviamente no existía el radar, obviamente no existía el sonar y tampoco existían las cargas de profundidad, Sí. con lo cual era el arma marina perfecta. Claro, pero es que España ya es pionero en todo el mundo subacuático, submarino. Mira, el primer prototipo, que no se llega a crear, pero bueno, hay unos dibujos donde se va creando. Estamos en el siglo XVI-XVII, estamos en plena corte de Felipe II, estamos con un personaje que, hablando de Leonardo, es el Leonardo español, como es Jerónimo de Llanz. Este personaje maravilloso, este militar que había, él es el que genera, claro, pues lo que hemos comentado, Leonardo, pues casi todo era irrealizable, ¿no? Lo que él pensaba, pero no, Jerónimo piensa en el futuro y piensa en las necesidades del propio ejército. Y él hace una patente de los barcos que navegan bajo las aguas. Eran barcas sumergidas donde se iban con una especie de remos y diseña el primer submarino. ¿No se llega a realizar? No, pero ¿qué se llega a realizar bajo las aguas? El primer traje de buceo. ¿Para qué hace un traje de buceo? No es porque el hombre investigue las profundidades de los mares, no. Lo hace para el valor económico, para buscar los tesoros, para buscar todo aquello que había sumergido que pudiesen bajar a recuperarlos. Y él lo que hace es una cosa, ahora decimos que sencillo, pero claro, había que inventarlo. Una piel de cordero vuelta, que entonces se adaptaba a las temperaturas, y lo que hacen es inyectar aire continuo desde arriba. Se prueba en 1602, se prueba en el río Pisuerga bajo sus aguas. Está Felipe II delante, está el propio rey viendo esa primera inmersión. El buzo, que lo que hacen es con un fuelle y un umbilical, el umbilical sería esa tubería, lo que hace es administrar aire continuo. El rey diciéndole al buzo que hiciese el favor de salir del agua, el buzo que decía que no quería, que estaba muy cómodo, y el rey que ya valía y que venga todos para afuera. Y entonces dijo el buzo que él salía del agua y saldría, si acaso, por algo de temperatura, de frío, y si tenía hambre. Pero el resto decía que era perfecto. Y eso, metros y metros de ese umbilical, le ayudaban al primer hombre en el siglo XVII, en plena corte del rey Felipe II, que es alucinante. Es el rey que más imperios ha tenido a sus pies. Es donde decían que en el imperio español nunca se ponía el sol, que llegó a ser rey también de Reino Unido, ¿no? De Britania. Bueno, pues todo esto lo inventó este personaje, un visionario futurista como fue Jerónimo de Allanz. Bueno, es que imagínate si a nosotros cuando buceamos se nos tuerce el morro cuando ves que la botella se va quedando sin aire y tienes que subir a la superficie porque estar debajo del agua es tan maravilloso, pues imagínate a este hombre que fue el primero del mundo en el que estaba viendo el fondo y en el río Pisuerga, que mira que tenían sitios para probarlo. Pero estaba viendo el fondo de un río tal y como lo ven los peces. Y digo, oye, que es que puedo estar aquí largas horas. Lo que no sé en los ojos, que es lo que llevarían. Algún tipo de cristal. Eso tengo que mirarlo. Pero bueno, oye, que en cuanto a inventos hay maravillosos. Antes has hablado de la Segunda Guerra Mundial. Mira, hay una persona que militar también, como es Fernando Gallego Herrera. Nace en 1901 en Salamanca. La vida de esta persona está casi desaparecida. Bueno, él lo que hacía, él era famoso porque él paseaba, vivía en Logroño, y él paseaba con le llamaban el ruso, que iba con grandes abrigos con su mujer y ese sombrero ruso para los fríos, y tenía, bueno, pues un animal de compañía que lo iba paseando todos los días como era un leopardo. Entonces, muy normal. Por Logroño veías pasear a un señor con esa forma tan característica de vestir y un leopardo. Bueno, él tenía un avión en su jardín, él creó el aerogenio en el año 34, en 1934, y crea técnicas pioneras que se utilizan después en los aviones militares más avanzados. O sea, y él crea el primer avión de despegue vertical. Y él pretendía unir Madrid-Nueva York en 3 horas, en un vuelo vertical también que propuso. Bueno, pues este vuelo se hizo con testigos y está vivo todavía la persona que lanzó y que puso en funcionamiento las hélices, y él decía de que perfectamente, y vio todo el pueblo cómo empezaba a subir como un helicóptero a día de hoy, pero es que estamos en aquellas épocas. Claro, este hombre con 25 años era ingeniero de tierra, mar, aire, 5 idiomas, el título de aviación, bueno, pues era
Era un absoluto cerebro. Él tenía proyectos para unir Europa y África con un túnel por el estrecho de Gibraltar, que era un túnel flotante con vía de tren, con vía de coches. Ascendió a la estratosfera con la idea de cruzar continentes en muy poco tiempo. Y algo muy interesante, ese túnel flotante que él proponía para... Esto es muy interesante, lo que les voy a contar. El túnel flotante que unía Gibraltar con la zona de África, eso lo que hizo él fue patentarlo con otra... cambió un poquito los planos y entonces también patentó un puerto flotante. Exacto, ¿eh? O sea, él ponía incluso los trozos de hormigón donde tenían que estar colocados, las vigas de hierro, todo perfecto. Bueno, pues se da cuenta de que ese proyecto idéntico, con los herrajes, con las cajas de hormigón, con la colocación exacta, bueno, pues lo utilizan para los aliados contra los nazis en momentos decisivos en la Segunda Guerra Mundial, y lo que crean y lo que utilizan es como esos puertos para el desembarco de Normandía. Y nadie le dice nada de su patente ni de su construcción, simplemente los británicos lo hacen como suyo. Bueno, al final esta persona es perseguido por la guerra civil, tiene que irse a otros países, crea grandes presas, amplía el estrecho de Panamá. Oye, y en 1973 acaba en la más absoluta de las miserias. Su último diseño, su propia tumba, que está en el cementerio de Logroño, y se basa en el antiguo Egipto con textos místicos, esfinges, calvarios con 3 cruces, penitentes, leones, y textos sobre Dante, el infierno, el dies irae y el juicio final. Es como esa reflexión hacia, casi como Felipe II, ¿no? El miedo hacia la muerte. Pues estos grandes genios, ya llevamos varias patentes, Jaime Dani, que están hechas por españoles y son quitadas, y parece que otros países son los pioneros en todo esto. Sí, además, fíjate que es curioso porque Fernando Gallego, ahora que has mencionado el tema de su tumba, le gustaban mucho los viajes, era un viajero empedernido y fue pues, de esas personas que ya, pues eso, a mediados del siglo XX viajó a Egipto a visitar la presa de Asuán, precisamente para realizar estudios sobre las diferentes formas de regadío que se habían planeado para la construcción de la presa de Asuán. Pero es que también pues fue a Nueva York, también estuvo en Tokio. Lo cierto es que era una persona con muchísimo mundo, ¿no? Por no hablar de todos los viajes que tenía, o que hizo, mejor dicho, a África, donde también pues supongo que le abriría mucho la mente. A mí, de los inventos de Fernando Gallego, el que más me gusta, más allá de los que has comentado, es el túnel submarino. El túnel que quería para cruzar el estrecho de Gibraltar mediante un tubo que iba a ir sumergido unos 25 metros de profundidad, con el que además él, el 10 de septiembre de 1928, registra su patente del sistema de cimientos invertidos o de flotación, y que iba a permitir pues, ese paso del estrecho que a día de hoy no se ha conseguido, porque en este concretamente iba a incluir 2 vías de tren, una carretera para automóviles e incluso andenes para que las personas pudieran cruzarlo. Fíjate que es un proyecto que se ha hecho muchas veces, se ha intentado muchas veces, pero nunca se ha llegado a llevar a cabo. Y sin embargo, él en 1928 ya había diseñado una estructura viable para llegar a cabo este hito, ¿no? La verdad es que el proyecto es inmenso. Si no eres ingeniero, no vas a entender la mitad de las cosas que aparecen en él, porque solamente lo que es la memoria, que es donde se describen los materiales y los elementos constructivos, son 208 páginas e incluyen 10 planos. Y Alfonso XIII además pues, le dio permiso para que tomara datos en la zona, y bueno, la verdad es que tuvo una repercusión bastante internacional, porque incluso el New York Evening y el New America pues llegaron a hacer menciones y artículos sobre este proyecto del español. Incluso Ole Signan, que era el ingeniero jefe del túnel Holland, decía que era muy interesante y estuvo estudiando el proyecto, con lo cual tenemos a una persona que efectivamente desarrolló una infraestructura tan bestial como es un túnel sumergido
para cruzar de Europa a África y que prácticamente no lo conoce nadie. Claro, porque es que además tunelar sería, yo creo que es imposible. Bueno, imposible. Son 14 kilómetros y medio, pero es que estuve el otro día, lo que se une entre Europa y África, pero claro, estamos en cerca de, o incluso más puntos, de 900 metros de profundidad. Es una especie de falla, un corte tremendo, por eso los problemas también que hay marítimos en el estrecho. Pero esa unión, imagínate, ¿no? Hacer un túnel que tienes que bajar casi 1000 metros para abajo para luego volver a subir y recuperar. Que, bueno, fíjate, para tener una... Casi sería un túnel cremallera. No sé, claro, igual estoy dando una idea. Para tener una progresión del desnivel que fuera más o menos adecuada a los trenes. Pon, por ejemplo, que el otro día volvíamos de los Pirineos y me parece que el Mont Repos tenía un 6% de desnivel y se ve que son cuestas pendientes ya bastante pronunciadas. Imagínate, para salvar 900 metros de desnivel, quizás el túnel tendría que empezar 40-50 metros, o tipo cremallera, perdón, ¿no? 40-50 kilómetros dentro de la Tierra. Igual algún ingeniero me está escuchando y dice, ¿qué barbaridad estás diciendo? Habría que empezar 100 kilómetros dentro de la Tierra, ¿no? Sí. Igual, Madrid. Igual que el túnel que une Gran Bretaña con Francia, pues empieza bastantes kilómetros antes para ir haciendo un desnivel progresivo y que no tengas de repente un tobogán. Eso lo he cruzado y de pronto entras en un túnel y dices, Dios mío, estás ahí media hora larga y apareces en el otro lado del charco. Oye, Dani, venga, proponnos un inventor que tengas así chulo. Pues mira, Nacho, fíjate tú, esto viene a colación de una cosa que me pasó el otro día. El otro día, teniendo una conversación con una persona notablemente más joven que yo, ¿no? Pues surgió el tema de por ejemplo, fíjate tú, la fregona. Todos sabemos lo que es una fregona, ¿no? Sí. Todos hemos utilizado alguna vez o utilizamos a diario una fregona y tenemos una fregona en casa para todo, ¿vale? Que cada vez están más instaurados en nuestras vidas los robots como los Roomba y todas estas cosas que van limpiando solos, friegan, hará todo, hacen de todo. Pero todo el mundo sabe lo que es una fregona, en todo el mundo. Y todo el mundo la ha utilizado alguna vez. Bueno, pues estaba hablando yo con un chavalillo más joven y bueno, pues sobre el tema de la fregona y claro, le pregunto, ¿no? Y le digo, oye, pero ¿tú sabes quién inventó la fregona? No me preguntéis cómo llegamos a esa conclusión, ¿vale? Pero estábamos hablando de algo y llegó eso, ¿no? Y casualmente el chaval dice, claro que sí, la inventó Mística, la de los X-Men. Claro, yo me quedo como parado y digo, ¿cómo que Mística, la de los X-Men? Claro, me costó relacionar a la actriz Jennifer Lawrence, que es Mística en los X-Men, con esa película de David O. Russell que se llama Joy en 2015, que nos trajo Hollywood, en la que poco menos que una intrépida mujer quería hacerse un hueco en ese mundo empresarial dominado por hombres, inventó el cubo o la fregona autoescurrible, podríamos decir, ¿no? El Miracle Bob, que le llamaba, ¿no? No la fregona en sí, ¿no? Pero fíjate tú cómo a las generaciones que vienen se nos queda todo lo que nos ofrece la ventana de Hollywood de una manera como muy, muy, muy incipiente, ¿no? La gente joven asimila la invención de la fregona con una señora estadounidense y no tiene absolutamente nada que ver. La fregona la inventó Manuel Jalón Corominas aquí en España, un riojano que además, Nacho, tú nos darás algún dato porque si no me equivoco está enterrado en Trasmoz. Pero está enterrado en la torre del castillo de Trasmoz. Porque lo compró, en lo alto está enterrado, si no recuerdo mal. Está enterrado en el castillo que levantó el diablo en 3 días y donde se creó la gran brujería, donde se creó ese enfrentamiento pues entre los monjes del monasterio y consiguió ser una localidad maldita excomulgada, que les mandamos un abrazo inmenso. Buenos amigos, muy queridos, y ahí hicimos un programa en directo sobre este tema. Bueno, pues ahí está. Pues ahí está Manuel Jalón Corominas, que en el 56, después de sus prácticas, porque también era militar, fíjate tú, ¿no? La rama militar, como siempre, desarrolla quizá ese pensamiento lateral un poco más alejado de lo normal, de lo mundano, y desarrolla, al ver cómo se fregaban, porque todos recordamos, ¿no?, cómo se fregaban antes, pues de rodillas, había que tirar de rodillas, provocaba bursitis, una serie de males y afectaciones que, evidentemente, ni hablamos de la columna ya por estar doblado fregando con una mopa en la mano. Eso era como se hacía antes de que Manuel Jalón decidiera, ¿por qué no se le pone un palo a una mopa de algodón y se friega el suelo, aparte del cubo para escurrir?
O sea, pues todo esto lo inventó un español. Y hay mucha gente, me da mucha pena, porque hay mucha gente, sobre todo joven, que ya no es que tenga idea o no de dónde se inventó la fregona, por ejemplo. Oye, ¿y qué más inventa objeto doméstico. Manuel Jalón? ¿Qué más inventa? Por ejemplo, sí, bueno, el que tampoco es muy reconocido por ello, porque siempre es que murió en el anonimato encima, ¿no? El pobre. Las jeringuillas desechables, Claro, por ejemplo. Claro. O Las sea, la inventa también jeringuilla Manuel Jalón Corominas, hipodérmica desechable la inventa un tipo de aquí y que está enterrado, para mí, en el castillo más misterioso que tenemos en España. Vamos a avanzar, que no, es que no vamos a poder tocar todos. Tenemos aquí un listado tremendo. No, es imposible. Jaime, vamos Pues, al espacio. Bueno, podemos hablar. Porque efectivamente, todos hemos hablado de Wernher von Braun, que es el que lleva el hombre a la luna, el que lo hace factible, el que lo consigue después de ese proyecto Paperclip, que hemos hablado más de una vez, de cómo se extraen después del el momento casi final de la Segunda Guerra Mundial, cómo extraen a los grandes científicos del mundo que estaban en el bando alemán nazi. Y bueno, pues aquí esta persona lleva a la luna. Y para llevarlos a la luna, ¿qué es lo que hace falta? Nosotros no podemos ir así. Pues hará falta un traje. Hará falta ¿el qué? Pues efectivamente hará falta la mente de un español, concretamente la de Emilio Herrera Linares, que nació en Granada el 13 de febrero de 1879 y que era ingeniero militar y aeroespacial español. La verdad es que, además, es curioso porque hay gente que estará pensando, ¿pero ese señor no era político? Efectivamente. Este señor fue presidente del gobierno de la República Española en el exilio de 1960 a 1962. Pero hoy lo traemos a Abismo porque fue quien inventó el traje estratosférico. Es decir, él, como buen piloto, como buen aviador que era y científico, investigó muchísimo los trajes que se utilizaban para pilotar naves espaciales, iba a decir naves espaciales, para pilotar naves aéreas, ¿no? Y en 1935 crea lo que él denominó la escafandra estratonáutica, que es un modelo de escafandra autónoma para los tripulantes de globos a gran altitud. ¿Qué pasa? Que obviamente este tipo de traje, que por cierto lleva bastantes cacharros, no solamente era el traje en cuanto a lo que podríamos denominar el soporte vital, es el precursor del traje espacial que aproximadamente 30 años después, incluso un poco menos, utilizaría la NASA para poder viajar al espacio. Él lo que estaba buscando era un traje que permitiese la viabilidad a nivel biológica del ser humano cuando se subía, bueno, lo que pretendía hacer él es subir con un globo y alcanzar los 26.000 metros de altitud. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues construyó un traje que, como decía, pues tenía micrófono, tenía un sistema de respiración antivapor para poder ver, tenía termómetros, barómetros y tenía algunas herramientas más, pues bueno, pues para medir y recoger muestras, ¿no? Pero es que además Emilio Herrera fue una persona realmente brillante que incluso, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues ayudó a Juan de la Cierva en la invención del autogiro, ¿no? Otra de las grandes proezas de ingeniería española, porque él estaba trabajando y, bueno, de hecho fue uno de los precursores del laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos, que tenía un túnel de viento para la prueba de la aerodinámica de los aviones, que en aquel momento era uno de los más avanzados del mundo. Aparte de, bueno, pues de sus logros, ¿no? a nivel militar, bueno, pues él en lo que se, digamos, especializó pues era en esos globos aerostáticos, y eso fue lo que le llevó, el hecho de que pudieran llegar a tales alturas, el hecho de que precisamente en este laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos y construido en el polígono de aeroestación de Guadalajara,
consiguiese fabricar este traje del que, bueno, pues como no fue hace tanto tiempo, pues hay, por supuesto, fotografías, hay planos y que es bastante curioso, ¿no? Porque a mí me recuerda mucho a los trajes con los que en las películas de la primera mitad del siglo XX representan un poco a los extraterrestres. Visto desde fuera parece una especie de traje de neopreno con un poco hinchado, porque al final le metían aire para regular la presión, y con esa escafandra de un único ojo en el centro, que la verdad es que le da un aspecto bastante curioso. Pero sigue así, ¿eh? Incluso la escafandra. Sí. Bueno, a ver, ha cambiado la escafandra, pero sí, el diseño al final es muy parecido. Y fíjate si la NASA consideraría su traje y además se basaría en sus estudios para la elaboración de los trajes que posteriormente llevarían los astronautas americanos, que como reconocimiento Neil Armstrong, el famoso astronauta americano, le entregó una de las rocas lunares posteriormente a uno de sus colaboradores, Manuel Casajus Rodríguez, que era empleado en la NASA, en reconocimiento al trabajo de Emilio Herrera Linares y su contribución. Yo creo que sin él saberlo, en la exploración espacial. Oye, pero fíjate, hasta el detalle lo similares que son a aquel invento español. Los actuales, estoy aquí mirando, incluso en una página de la Agencia Espacial, donde el prototipo de Emilio Herrera en la Tierra tenía un peso de 127 kilos. El modelo actual de la NASA tiene un peso de 124 kilos en Tierra. Bueno, pues lo han... O sea, fíjate lo poco que han conseguido aliviar. Lo han optimizado 3 kilos. O sea, fíjate que Antonio García Borrajo, que era uno de los ayudantes que tenía Emilio Herrera, nos contaba en una entrevista que hizo que lo siguiente, ¿no? Decía: cuando los norteamericanos le ofrecieron a Herrera trabajar para su programa espacial con un cheque sin limitaciones en ceros, él pidió que una bandera española republicana ondeara en la Luna, pero le dijeron que solo ondearía la de Estados Unidos, con lo cual Herrera dijo que ahí se quedaban y que él no les iba a ayudar. Imagínate cómo habría cambiado la historia si además de las estrellas y las barras norteamericanas, de repente al lado aparece una bandera republicana con el escudo amurallado. Y claro, todo esto en vida de Franco, ¿no? Bueno, habría sido increíble la conmoción política que habría habido. Igual lo hubiésemos subido luego los españoles. Bueno, o igual había uno de los tres astronautas habría sido español, no lo sé. Pero es una de esas cosas bastante curiosas, ¿no? Que han pasado, pues bueno, pues con estos inventores españoles que, joder, según vas leyendo, ves que tienen un cierto sentido del honor, unos valores que quizás a día de hoy se han perdido, pero que ahí están, ¿no? Que lo cierto es que, bueno, pues este se niega a trabajar para NASA porque no quieren poner la bandera republicana española, pero es que el otro destruye todos los documentos y diseños porque ve que su bomba termobárica puede ser demasiado destructiva. O sea, al final los españoles tenemos una forma de ser muy concreta y yo creo que eso se ve plasmada también en la inventiva del mismo, ¿no? Y si me permites, Nacho, a mí me gustaría... Por supuesto que te permito, G. Me gustaría terminar, por mi parte, con un inventor actual. Ajá. Bueno, claro. Con César Sallén. Además, ahora que estamos viendo la barbarie, cómo está ardiendo España, hemos visto, ¿no? Esos días tan aciagos de principios de la primera quincena de agosto, que era horroroso, ¿no? Y las vidas perdidas, trabajos, viviendas, localidades, naturaleza, vida, ¿no? Pues mira, César Sallén es natural de Binéfar, que es un pueblo, una ciudad de Huesca, y ha creado un agente antiincendios que es totalmente innovador, que llama Ecofire. Dicen que su inspiración nace pues, tras la pérdida de varios bomberos en incendios forestales, y que entonces él se puso a buscar una solución eficaz, segura y que además fuera ecológica para proteger tanto a las personas como al patrimonio. Ha trabajado mucho con los bomberos de la Diputación de Huesca y le ha costado aproximadamente 15 años desarrollar este producto. ¿Qué es este producto? Pues obviamente no conocemos, o yo no conozco,
la composición, porque entiendo que estará patentado y así debe ser. Pero es un líquido orgánico que es biodegradable y que no es tóxico y que además está desarrollado para prevenir y apagar incendios de forma rápida y efectiva sin dejar residuos nocivos. Es una pasada verlo en acción. Ha salido en algunos programas a nivel nacional en los que directamente aplica este producto sobre un papel de cocina de los que podemos tener todos en casa, lo pone en su mano y le aplica la llama de un soplete. ¿Este le dijo que se podía incluso ingerir? Sí, efectivamente. Sí. Es ecológico y se puede beber. Es que me suena de haberlo visto aquí en Aragón Televisión, en los informativos, que lo No sé si será muy bueno beber mucho de este compuesto químico, pero se puede beber y no pasa nada. ¿Cuál es la historia? Que lo que hace este líquido es que forma una capa sólida, aislante y refractaria que aumenta su volumen hasta 40-50 veces y además se adhiere a la superficie en la que se ha aplicado. Esto hace que bloquea el calor y el oxígeno y entonces, pues claro, rompe dos de los vértices del triángulo del fuego. A diferencia del agua, pues este producto no se evapora rápidamente y durante horas o incluso días e incluso bajo una lluvia moderada mantiene sus características. Es 50 veces más efectiva que el agua. Es entre 6 y 10 veces más rápida que el agua para apagar incendios y requiere entre 8 y 20 veces menos de cantidad para lograr el mismo efecto. Y lo cierto es que a mí personalmente me parece que tal y como está, tú bien has dicho, España, en riesgo de incendio, que hemos tenido un agosto bastante traumático, yo creo que a esta persona primero hay que darle financiación en caso de que la necesite para que desarrolle su producto y sobre todo su producción en masa. Él. Claro. Él popularmente podemos decir en su casa. Mira, yo cuando hablo con mucha gente, grandes científicos, en España tenemos científicos de primerísimo nivel, y te miran con una envidia a los países vecinos y decir qué suerte tienen, ¿no? Que pueden emprender, que pueden disponer de una tecnología que nosotros estamos a años luz, pero antes la teníamos. Y entonces surgían estos grandes inventos. Pero bueno, yo creo que esta persona, en cuanto el invento se popularice, va a ser, yo creo que uno de los inventores de nuestros días más importantes, porque es que tiene una línea, no es que quiera hacer publicidad, pero yo creo que es importante que la gente lo sepa, que se llama EcoFire Home, que viene, pues es como como el líquido para limpiar los cristales, que viene como una pistolita que te permite apagar fuegos eléctricos. Y ahora que estamos viendo tantos incendios producidos por coches eléctricos, por baterías de patinetes, de bicicletas eléctricas, yo creo que ya no te digo que para mí es fundamental en casa tener un extintor. Es que tener este cacharro, tener el EcoFire es importantísimo, porque mucha gente, por desconocimiento seguramente, se le prende una sartén y lo primero que hace es echar agua. Bueno, claro. Y eso es muchísimo peor. Sin embargo, le echas unos chufletazos de este producto y el fuego se apaga. Yo creo que ni hay que echarle agua ni tirarla por la ventana ardiente. No, ni al marido. ni atizarle, como decimos aquí. Yo creo que es un invento que, ya te digo, o sea, que lo busque la gente, vídeos que hay por YouTube y por la red, porque es increíble cómo funciona y creo que es un inventazo que va a salvar muchísimas vidas. Bueno, Dani, venga, nos vamos despidiendo, pero déjanos alguna perlita, hombre. Pues mira, al margen de lo que habéis comentado, ¿no? Y que hemos pasado un agosto infernal, y nunca mejor dicho, buscando esa metáfora, no entiendo muchas veces y me preocupa, ¿no? Como comentaba Jaime, un invento de este calado que puede salvar tanto, ya no solo vidas, sino salvar tanto campo, tanto monte que hemos perdido, tantas hectáreas que se han quemado. Yo a veces no entiendo el pie en el cuello puesto para que esta gente no pueda seguir adelante y ofrecer al mundo algo que puede salvar tanto como es la naturaleza y que al final nos da vida, ¿no? Pero fíjate tú, a mí, después de repasar mentalmente todo lo que hemos hablado del programa, ¿no? Estos inventores tan desconocidos de nuestra patria, sobre todo, me queda una conclusión, yo creo que triste, pero es que es muy cierta, ¿no? Fíjate tú, si yo os pregunto quién inventó la bombilla, ¿qué me contestáis? Bueno, Edison, ¿no? Edison es el que sí? inventó la bombilla. Thomas Alva Edison, ¿no? ¿Te viene a la cabeza? Oficialmente, pues Edison es el que lo hizo.
Exacto, normalmente te salta a la cabeza Edison, ¿no? Pues la bombilla, esa luz incandescente, ya la inventó Joseph Wilson Swan, la descubrió él mucho antes que Edison. Lo que pasa que esto no se trata de eso, ¿no? Y es triste por eso lo que digo. Parece que no es tener la idea lo importante, sino salir mejor en la foto. Al final, Thomas Alva Edison cogió esa idea, la perfeccionó, la hizo mainstream, podemos decir, y consiguió que esa bombilla llegara a uso doméstico y a todos los hogares. O sea, no hay que restarle mérito a lo que hizo Edison, obviamente. Pero la idea original, el concepto, ese germen, lo tuvo otra persona de la que no se le conoce. Nada más los eruditos del tema seguramente, obviamente lo saben, pero el público general, la gente de a pie, de la calle, no sabe que fue otra persona la que inventó la lámpara incandescente y no Edison. Por eso digo que es triste a veces, ¿no? Y eso nos ha pasado y yo creo que nos seguirá pasando, sobre todo aquí en España, ¿no? Con muchos inventores, hemos nombrado algunos de ellos como Isaac Peral, ¿no? Como sobre todo Manuel Jalón también, ¿no? Con esa fregona, y que parece que los méritos se los atribuyen otros. Y es triste porque no solo es tener la idea, que yo creo que es lo más importante, sino a veces no tener el marketing o el show business, que de eso saben mucho los americanos, para poder desarrollarla y llevarla a buen término. Y me parece que es una nota triste en este programa porque, joder, y perdón por la palabra, ¿no? En la expresión, pero es que el hecho de tener la idea yo creo que es súper importante. Y a veces esa gente queda ensombrecida por una foto mejor hecha o por una persona con mejor talante incluso, que sabe desarrollarla y sabe hacer la suya. O sea, parece que estamos dando un mensaje, ¿no? al mundo de, oye, si lo importante no es que tengas la idea, lo importante es que la robes, sepas hacer la tuya y le des un buen marketing. Y yo creo que eso habría que cambiarlo, ¿no? Habría que darle valor, sobre todo con este programa, yo creo que lo hemos intentado hoy, habría que añadirle valor y hacer homenaje a esa gente que sí que tuvo la idea y tuvo el valor y los redaños suficientes de, por lo menos, intentar llevarla a cabo. Así que con eso me quedo yo, chicos. Bueno, pues yo creo que si buscamos aquí el punto de vista misterioso, sería ¿qué ocurrió para no reconocer esas patentes españolas y que se lo quedasen pues, otros países? Daniel Higueras, Mr. Krell, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por venir hoy aquí a este salto al abismo. Muchas gracias a vosotros, chicos, como siempre, y ha sido un verdadero placer. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues profesor Jaime Arenas, gracias por traernos tu sapiencia siempre aquí. Y bueno, pues esa masterclass, como siempre, claro, por supuesto. Bueno, la verdad es que se nos han quedado muchos inventores españoles en el tintero, ¿no? No me puedo ir sin, aunque sea mencionando el nombre. Estáis los dos ahí, no podéis marchar. De Leonardo Torres Quevedo. Y lo que sí que prometo es que te engañaré, o te obligaré, mejor dicho, bajo amenazas, para hacer un programa de inventoras. Porque tenemos algunas inventoras en España que han patentado desde sistemas de secuenciación del ADN, la escritura con un bolígrafo para personas invidentes que lo traducen a braille. Tenemos unas mentes... Aquí lo que hemos hecho es retrotraernos en el tiempo a esos inventos primigenios, pero claro, que estás diciendo tú ahora son inventos primigenios de ese futuro. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que en España también tenemos unas mujeres que son investigadoras y científicas brutales, y otro día hablaremos de ellas porque tenemos un programa solo para ellas. Pero bueno, yo creo que hoy hemos hablado de algunos de los inventores que han sido pues, más olvidados respecto de la importancia de sus inventos. Creo que era de justicia hacer este programa. Y nada, pues muchas gracias por este buen rato que hemos pasado, Nacho, y un abrazo sobre todo a todos esos seguidores que, como has dicho, nos escuchan desde el otro lado del charco, porque si ya hace ilusión ver comentarios y likes de patriotas españoles que nos dejan en las diferentes redes sociales, pues ver a todos aquellos hermanos que tenemos en Hispanoamérica, pues todavía hace más ilusión. Y les damos un fuerte abrazo desde aquí. Qué taqueros estáis hoy. Bueno, chicos, muchas gracias. Y nosotros pues nos marchamos un programa pues sobre todo centrado en esa ingeniería, en esos avances, esos progresos y sobre todo esos grandes genios que tenemos en nuestro país, que han sido silenciados, han sido olvidados y permanecen, si acaso, inscritos en diferentes libros pequeñitos que no solemos leer porque habitualmente son esos compendios que aparecen cientos y cientos de páginas y estamos en un mundo pues, que nos da bastante pereza ese tema de la lectura. Yo espero que esto sea casi como un suplido
a según qué estudios, y lo que hacemos es dejar pequeñas píldoras pues para el que les interese poder indagar más. Seguro, estoy segurísimo que de este programa saldrán muchos oyentes audaces buscando información sobre estos personajes. Se han quedado muchísimos en el tintero, pero seguro que seguiremos contando y seguiremos avanzando estos grandes inventos de España que ha tenido y que por desgracia han sido absorbidos por otros países o directamente, bueno, pues se han quedado en los más absolutos de los olvidos. Lo que he dicho al comienzo, la semana que viene ya regresamos con ese abismo en YouTube, ya de nuevo con la imagen en tiempo real, la imagen que tenemos de ese plató, de este búnker. Así que acaba este tiempo estival, este tiempo veraniego, y regresamos a nuestra rutina en el búnker. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.